Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy el profe Pablo Ramírez y los invito al capítulo número 3 del programa de entrevistas llamado Educar y Liberar. Y como siempre nos conectamos unos minutos antes de nuestra invitada. Ya estamos haciéndole salud a todos los que se están conectando. Para promocionar también los emprendimientos, las empresas que de alguna forma nos acompañan en estos capítulos y nos promocionan también la posibilidad de estar con estos invitados. Quisiera contarles acerca de Analema Papelería, que son quienes yo utilizo mi libro docente, donde está el principito ahí, se puede personalizar también. Analema Papelería, arroba así todo junto a Analema Papelería. En Instagram realizamos planners funcionales para organizar tu vida personal y profesional. Tenemos disponibles agendas docentes y también de uso general con opciones de personalización para planificar tu vida de manera única y adaptada a tu estilo. Así que todos los docentes, todos los trabajadores que están en educación pueden optar a Analema Papelería en Instagram, ahí los pueden encontrar. Hola a todos los que se están conectando. Estamos realizando como una presentación de los patrocinadores de este capítulo. Eva, de Argentina, un saludo, un abrazo. Sí, ahí hay algunos comentarios que me ha hecho Eva. Muchas gracias por seguirme. Saludo a los que se están conectando. A mi amiga Denise, astrónoma de La Serena. Jacqueline, ex colega, amiga también. A todos los que se están conectando ya para poder tener en capítulo número 3 a nuestra invitada internacional también, al igual que el capítulo 2 de México, y ya vamos a estar hablando de ella. También les quiero presentar el Observatorio Astronómico Argonavis, que está en San Pedro de Atacama. Lo pueden encontrar como @argonavis_obs de observatorio. Nuestra misión es acercar el fascinante mundo de la astronomía a personas de todas las edades y niveles de conocimiento, brindando experiencias educativas y memorables que inspiren la admiración por el universo. Nuestra visión es ser un destino líder en la divulgación astronómica, contribuyendo al entendimiento y aprecio de la astronomía y la preservación astronómico de Chile. Así que, de alguna forma, yo quiero recomendar el Observatorio Astronómico Argonavis para que los puedan visitar en San Pedro de Atacama, todos quienes ya están pensando visitar ese lugar. Y obviamente lo pueden seguir en Instagram para consultar todos los detalles acerca de los precios y la estadía en @argonavis_obs. Eh, Denise me dice un abrazo, Pablo, aún no astrónoma, sí, pero yo sé que lo va a lograr igual. Es mi amiga de La Serena que está estudiando astronomía, pero ya está a punto de ser astronomía, así que le podemos decir. Obvio que eres mi amiga, pues Jacqueline. Un gran abrazo, gracias. Bien, ahí estamos saludando a quienes se están conectando y también vamos por el tercer patrocinador que también nos acompaña en este capítulo, que como siempre, perdón, es Wanglen Store. Lo pueden encontrar como @wanglen.store con W al principio, que son quienes realizan esta figurita. Este, de hecho, es el logo principal de esta tienda. Es una tienda de productos astronómicos. En Wanglen encontrarás todo lo que necesitas para explorar el cosmos, desde proyectores, estrellas, hasta accesorios únicos, donde su pasión por la astronomía y la educación garantizan productos de calidad que acercan el universo a tu hogar. Visítalos en www.wanglenstore.cl y descubre cómo Wanglen puede transformar tu experiencia astronómica. Esos son los amigos de Wanglen que realizan este tipo de merchandising o cualquier regalo que uno le quiera hacer a alguien que le guste la ciencia, la astronomía, lo pueden encontrar ahí. Y si es muy complicado buscarlo, wanglen.store, en mi perfil están todos los patrocinadores de este capítulo y que nos acompañan hasta el momento en los tres que hemos realizado. ¿Ya? Así que ahí los dejo invitados a @wanglen.store. También patrocinando este año tenemos un emprendimiento de comida.
Y ese emprendimiento aquí en Chile ha ido floreciendo cada día más, pero quienes nos acompañan y quienes se interesaron por este proyecto son La Gira Pasta Fresca. La pueden buscar en @lagira_pasta fresca. Somos un restaurante de pasta fresca ubicado en el corazón del Persa Biobío, fundado el año 2019. No intentamos ser un restaurante italiano, sino que somos una picada chilena que cocina las mejores pastas de Santiago. Intentamos democratizar la cocina para que cualquier público pueda encontrarse con platos con trufa, ostras o azafrán a precios accesibles. Así que están todos invitados porque los precios de verdad que son bastante económicos en comparación con otros lugares donde venden los mismos productos. Así que @lagira_pasta fresca. Seguimos con nuestro otro patrocinador que ya hace tiempo yo le he hecho varios videos y también hemos compartido información porque me acompaña ya un par de años. @la tienda científica. La @la tienda científica ustedes la pueden encontrar en Instagram y pueden encontrar ciertos artículos, por ejemplo, esta polera que ocupo en algunas charlas que doy, que está ahí la tabla periódica con la palabra Genius. Así que yo siempre estoy ahí promocionando la tienda científica, que son los que patrocinan este capítulo. Así que lo pueden encontrar en @la tienda científica en Instagram, ya que pueden de alguna forma encontrar todo lo que tiene que ver con STEM, con química, biología, física. Son súper simpáticos los Wangles, sí, pues son súper simpáticos porque es un emprendimiento de dos jóvenes que siempre están apasionados por la astronomía, ahí donde dice Denise, pero personas que no les gusta la publicidad, no importa. Por eso nos conectamos antes, para no interrumpir la entrevista, para poder publicitar a los patrocinadores, que son quienes también se dedican a y se interesan por estos capítulos, por estos vivos en Instagram. También está Dinosaurica, @dinosaurica, que es una tienda especializada en productos de dinosaurios y la pueden encontrar en @dinosaurica en Instagram. También, y por último, para todos los profesores, profesoras de ciencia, sostenedores, sostenedoras y quienes también trabajan en equipo directivo en los colegios, si quieren de alguna forma que la ciencia pueda sobresalir en su lugar de trabajo, yo les recomiendo visitar los Instagram, en verdad de muchas compañías, pero la que yo confío más en ese caso es @prodelab_cl. Ellos se dedican hace 20 años ya, gracias a una química industrial, a la transformación de la educación científica y promueven el aprendizaje a través de la experiencia en las escuelas. Así que nos conectamos unos minutos antes de las 8 acá en Chile para poder decir que Prodelab tiene un compromiso con la educación y la pueden encontrar en @prodelab_cl. Entonces, para que se den cuenta que este programa de entrevistas, que se llama Educar y Liberar, tiene patrocinadores y son empresas, emprendimientos más que empresas, me gusta decirlo, que están interesados también en la educación y de alguna forma también lo practican. Practican la educación, practican la democracia del conocimiento y, como les decía, de todos los patrocinadores nos acompaña también un restaurante que democratiza la cocina, como dicen ellos. Hoy día tenemos una entrevista internacional. También, al igual que la semana pasada, ya llevamos 3 capítulos. En el capítulo número 1 estuvimos con una diputada chilena. Tuvimos también la gracia de compartir en el capítulo 2 con una periodista, una comunicadora colombiana. Y hoy día nos toca compartir con una médico mexicana. Allá en México van a ser las 6 de la tarde. Acá en Chile van a ser las 8, las 20 horas. Quedan ya unos minutos. Y les quiero presentar. Saludos, teacher Luis Eduardo. Sí, te sigo, colega. Saludos desde Vicuña, sí, me acuerdo de ti. Les quiero presentar a Rocío González González. Ella es médico interno del Hospital General
De México, doctor Eduardo Liceaga. Es egresada de medicina del Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México. Es activista y creadora de contenido en educación médica libre de violencia. Eso me llamó mucho la atención, por eso la contacté y también quise compartir en este programa el proceso de ser médico en otro país como México. Y la pueden encontrar en arroba genoatípica, ahí sí, cuesta decirlo de corrido, arroba genoatípica, guión bajo MD, que ya nos vamos a conectar con ella. Y también fue presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación. Así que, como el programa tiene ese objetivo de que cada entrevista podamos conocer la realidad educacional de distintas personas que trabajan en lo que quieren, trabajan en lo que les gusta y trabajan en su vocación, para que también jóvenes, ya sea de Chile o de otro país, puedan conocer estas experiencias que no siempre se pueden obtener en las casas. En las casas no todos pueden aconsejarnos realmente de todas las carreras, por lo tanto entrevistamos a varios profesionales y este es el capítulo número 3. Les quiero presentar a Rocío González González, que la vamos a buscar por acá porque la vi por ahí y la vamos a invitar a esta conversación. Sí, nos conectamos. Mientras tanto voy saludando a todos los que se están conectando. Ahí tenemos. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, profe, qué gusto verte. Un gusto, saludos acá desde Chile. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a ti por invitarme, qué gusto y saludos a todos. Sí, como te decía, tuvimos ahí unos minutos para contar de estos emprendimientos que acá en Chile estuvieron interesados en participar de esta entrevista porque ellos también fomentan de alguna forma la educación. Y la invitación principal que yo te contaba por interno era principalmente si nos podías contar acerca de, eh, ¿se ve bien o no? Ahí sí, acerca de tu experiencia como en términos profesionales y cómo ha sido tu carrera educacional. Hay muchos estudiantes a nivel, yo te puedo hablar de Chile, pero me imagino que en Latinoamérica también, hay muchos que quieren ser médicos de chiquitito, hay muchos que hemos dicho alguna vez que queremos estudiar medicina, pero en el camino uno se va enfrentando con ciertas dificultades y también cierto otro tipo de vocación. Entonces, primero que todo, me gustaría que si te pudieses presentar tu nombre, dónde vives y dónde estás ahora actualmente, si es que estás siempre en el mismo lugar o te has cambiado de domicilio. Pues mira, te cuento un poquito. Yo me llamo Rocío González, la verdad es que para los amigos y para la comunidad soy Chío. Em, yo pues actualmente estoy en mi penúltimo año de la carrera de medicina, estoy haciendo una parte de la carrera a la que nosotros le llamamos el internado. Em, Y pues bueno, yo soy originaria de un estado pequeño del centro de México que se llama Guanajuato, pero actualmente pues me vine a estudiar a la Ciudad de México. Aquí me quedé a hacer el internado médico y pues bueno, veremos si todavía nos toca quedarnos por aquí un rato más. Eh, ya contabas un poco acerca de lo que hago. La verdad es que hago muchas cosas porque me aburro fácil, pero pues sí, empecé a estudiar medicina en 2017. Eso en algún momento y la curiosidad de hacer cosas nuevas, pues me llevó a conocer organizaciones estudiantiles, a empezar a escarbar un poco en el mundo de los proyectos, del voluntariado y de cómo en una carrera como la medicina, en donde parece que a lo único a lo que le puedes dedicar tu vida es a la universidad, sí hay otras cosas que hacer y hay otras maneras de explorar la medicina y la salud a través de cosas que ocurren fuera de la universidad. Eventualmente y en este proceso pues me enamoré de la educación médica como área de exploración, de conocimiento, el por qué a los médicos los educan como los educan, por qué la jerarquía médica está pues tan incluida y tan dentro de la cultura de los médicos, eh, por qué la manera en la que se educan en otras profesiones no aplica para la nuestra, no sé, eran un montón de preguntas y cosas que me llevaron pues a volverme una apasionada de la educación médica. Y entonces,
conforme fui aprendiendo, me di cuenta de que había un montón de compañeros que también querían saber acerca de eso y empecé a crear contenido. Y pues bueno, así nació el proyecto de Genoatípica, que pues el objetivo principal es llevar información acerca de educación médica, pero también visibilizar un poco acerca de la violencia que se vive dentro del proceso formativo de los estudiantes de medicina, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Sí, eso, de hecho, lo vamos a comentar más adelante porque me llamó también mucho la atención el perfil que tenías como estudiante de medicina. Yo digo médico ya porque he estudiado hartos años. eh, Porque en realidad uno busca siempre en Instagram o encuentra esto, medicina como consejos medicinales y todo eso, pero tu cuenta va por otro camino. Pero antes de eso, acá en Chile, no sé si tú sabes bien, Chile es largo y angosto. Somos como una línea dentro del continente. México es más ancho. Y generalmente uno asume como que Ciudad de México está en el centro del país. No sé si me equivoco, geográficamente. Ahora, Guanajuato, lo hemos escuchado por muchas cosas. Acá vemos hartas cosas de México y yo no sé, no me lo imagino en distancia. Guanajuato es una provincia, un estado chiquitito. ¿Por qué tuviste que cambiarte? Más o menos nos puedes contar tu infancia escolar y cómo fue el cambio de esa ciudad a Ciudad de México. Claro, pues mira, a mí me tocó mudarme varias veces, precisamente entre Ciudad de México y Guanajuato, que es un estado, está al norte de la Ciudad de México, a unas 3 horas aproximadamente. La Ciudad de México es pues muy, muy, muy chiquitita, es muy pequeña, a pesar de ser una de las ciudades más pobladas del mundo, es una ciudad muy, muy Mm, pequeña. Guanajuato es un estado pues bastante más grande que la Ciudad de México, ya. eh, pero sí, está un poco más al norte. Entonces, es curioso porque pues mi familia prácticamente toda su vida se ha dedicado a la ganadería. En mi casa no había Mm. médicos, pero sí había muchas personas que tenían pues granjas, que tenían vacas, que tenían caballos. Y por el trabajo de mi papá, y ahora sí que en búsqueda de una mejor calidad de vida, constantemente nos tocó mudarnos. Y ahora sí que fue un vaivén de Ciudad de México y Guanajuato un par de veces. Em, y entonces yo pues estaba por iniciar la universidad viviendo en Guanajuato, terminé allá, eh, bueno, aquí le llamamos bachillerato preparatoria, no sé si es el mismo equivalente ahí en Ya. Chile. Em, ¿Salen esos 17 años, 16, 17 años o Aquí más? aproximadamente salimos a los 18 del bachillerato. Aquí se llama enseñanza media, entre Ok. 17 y 18 años. Justo. Entonces, bueno, estaba yo terminando el bachillerato. La verdad, estudiar medicina fue una decisión como bastante rápida, porque había explorado mil y un cosas más, a mí me gustaban un montón de cosas y yo como que no lograba encontrar eso que me hiciera quedarme. Esa, Em, esa es la parte que me interesa antes, la parte porque tengo muchos estudiantes de educación media, 15, 16 años, que les interesa esa parte. ¿Tú estuviste con otras carreras en mente, otras profesiones, pero siempre con medicina? ¿Cómo fue ese proceso? no, fue un caos. Mi elección profesional, la verdad es que fue un proceso muy caótico. Yo recuerdo que en este proceso de educación media de la preparatoria, yo pasé por intereses vocacionales que iban desde la comunicación y el periodismo hasta cosas como la química farmacéutica. En algún momento dije que iba a estudiar música. Después dije que no, que iba a hacer medicina y después me arrepentí un poquito. Y entonces, la verdad fue algo a lo que le di muchas vueltas. Le di muchas, muchas vueltas. Eh, Hasta el momento creo que fue quizás un poco de un milagro que se alinearon ahí las cosas, que a pesar de que fue un proceso tan caótico y que mi decisión de estudiar medicina fue tan rápida, porque lo vi, lo entendí, alguien me dijo, de esto se trata ser médico y dije, de aquí soy, esta es mi carrera, Eso, esto es lo que quiero te iba a hacer. preguntar, el hecho de tener mucha,
como opciones es es un asunto natural tuyo o hay una motivación de por medio, de estudiar música, periodismo o en la misma medicina, porque tú tienes algún ejemplo que te dio esa idea? Pues a mí desde muy chiquita me gustaba hacer muchas cosas, la verdad. Era como de esas niñas que estaba constantemente con un montón de hobbies y afortunadamente tenía a mis papás que si yo les decía, mamá, quiero tomar clases de esto, sí, inscríbete, te llevo. Mamá, ahora quiero tomar clases de esto otro, sí, inscríbete, te llevo. Entonces me tocó hacer un montón de cosas. Y recuerdo así como que con mucho cariño igual que quizás estos hobbies muchas veces yo llegaba y los exploraba y decía, está buenísimo, pero no es para mí, ¿no? Entonces me buscaba un siguiente hobby. Eh, y entre ellos, uno de los que más disfruté y que hasta la fecha todavía conservo, pues es justamente la música. Me gusta al punto que en algún momento sí dije, creo que me gustaría dedicarme a la música profesionalmente. Eh, Obviamente a mis papás no les pareció, o sea, me dijeron de que estudia lo que quieras, menos música porque no te queremos mantener más años de los necesarios. Igual estudié medicina y me van a mantener más años de los necesarios, pero sí, o sea, fue quizás un tema como de que siempre tuve esa oportunidad y creo que hasta cierto punto esa bendición de poder conocer muchas áreas, de poder explorar muchos gustos, de explorar muchos hobbies y en algún momento darme cuenta de que pues había muchas cosas que me gustaba hacer. Y eso, como la comunicación que tenía en tu casa, yo me imagino que influye también dentro del proceso. ¿Cómo fueron tus papás, el ambiente familiar, para también motivar al tema de los estudios? Porque en algún caso hay muchos chiquillos, en Latinoamérica sobre todo, que están trabajando, tienen que ayudar a su familia de repente por necesidad económica y van como eliminando la idea de poder ser profesionales y ponerse a trabajar. Ahora, ¿cómo fue eso en el ambiente familiar? ¿Siempre estuvo en mente que tú ibas a estudiar lo que sea, pero ibas a estudiar algo y eso tus papás de alguna forma te motivaron? Sí, completamente. Yo creo que es una de las grandes bendiciones con las que cuento actualmente y con las que siempre conté. Para bien o para mal, me iba bien en la escuela. Desde que yo me acuerdo, me gustaba mucho ir a la escuela, me gustaba mucho ir a aprender. Tuve ocasiones en donde quizás por el tema de que nos mudamos varias veces, yo cambiaba de escuela constantemente. Eh, pero para mí era fácil llegar a una nueva escuela y ponerme al corriente y hacer más cosas y a veces los mismos profesores me echaban la mano y me decían, oye, ¿qué te parece si te pongo a hacer esta otra cosa? Porque siento que te estás quedando pues como atrás, como que puedes aprender más, Mm. como que puedes hacer un poco más. Entonces, para mis papás creo que igual siempre fue esa perspectiva de si es de la escuela, nosotros te apoyamos. O sea, lo que quieras estudiar, nosotros te apoyamos. Digo, no me pusieron a sacar cuando les dije que música, pero básicamente fuera de música me dijeron lo que tú quieras estudiar, adelante. ¿Y en la escuela, cuántas escuelas estuviste? Uf, Muchas. sí, o sea, yo recuerdo que, bueno, aquí en México hacemos 3 años de preescolar, entre los 3 y los 5 años. Fue una escuela diferente en cada año de preescolar. Ah, ya. Después hacemos 6 años de educación primaria, que son como de los 6 a los 12, más o menos. Estuve, estuve en 8 escuelas diferentes durante la primaria, 8. 8 escuelas, Wow. porque en ocasiones ah, podía ser como el cambio justo en medio de un ciclo escolar y otro, ¿no? Entonces era una escuela Claro. un ciclo, otra escuela otro, pero a veces me tocaba hacer el cambio a mitad del ciclo escolar, entonces llegué a estar en 2 escuelas distintas en un mismo año. Mm. Pero, Eh, ¿cuál era el trabajo de tu papá que derivó a eso? Mi papá siempre se ha dedicado a tener vacas, a tener animales, se dedica a Gran- la ganadería al 100%, sí. Ya. Y entonces, pues obviamente creo que todas las personas que venimos de los estados del interior de la República eventualmente llegamos a pensar que pues en la Ciudad de México, en la capital, hay más oportunidades y creo que él en algún momento con
conmigo y con mis hermanas, que estaban bastante pequeñas por aquel entonces, pues dijo, quiero aventurarme y quiero ir a buscar nuevas oportunidades a la Ciudad de México. Eh, entonces fue como este intento en múltiples ocasiones en donde iba y volvía desde Guanajuato, que es una zona muy agrícola, es una zona muy ganadera, a la Ciudad de México, en donde se dedicó a varias cosas aquí y luego decía, ok, esto ya no funcionó, vamos de regreso. Y luego venía como con otro proyecto y entonces lo impulsaba otro rato aquí a la Ciudad de México hasta que eventualmente dijo, bueno, las cosas van bien, las cosas resultaron, ahora quiero volver a Guanajuato a dedicarme a lo que me apasiona, a dedicarme a lo que me gusta, que es mi granja. Pero ahí, de alguna forma, de ahí viene entonces el hecho de hacer tantas cosas. A lo mejor de tu Pues sí, papá heredaste ser multifacética. Dijiste que tenías hermanas, ¿tú eres la yo mayor? soy la mayor y tengo dos hermanas más pequeñas. ¿Están en la escuela todavía? Sí, Ya, y también, ellas también tienen como, pensando en ejemplos, generalmente los hermanos así no los vemos, ellas también tienen pensado seguir estudiando, ¿no? sí, totalmente. Fíjate que es curioso porque tengo una hermana, la que sigue de mí, nos llevamos 4 años aproximadamente, eh, y ella creo que siempre tuvo un perfil súper artístico, ¿no? Entonces con ella de verdad ya no tuvieron esa conversación, ella dijo, yo me quiero dedicar al arte y ya mis papás dijeron, vamos a dejarlo por la paz que se dedique al arte. Y tengo otra hermana que es mucho más pequeña que yo. Nos llevamos casi 15 años, entonces ella todavía está en educación primaria, todavía no se preocupa por Ah, ya. esas cosas. Sí. Y como pensando en tu experiencia de primaria, cuando pasaste a secundaria, ¿en secundaria tuviste muchos colegios también o menos? A partir de la secundaria, fue como la primera vez que tuve la oportunidad ya de quedarme en una sola escuela. Eh, lo que fue toda la secundaria, todo el bachillerato, ya me pude quedar en una sola escuela. Fue raro, ¿no? Como que no estaba acostumbrada a esta dinámica de ver ya por 3 años seguidos entre secundaria y otros 3 años de preparatoria a las mismas personas, los mismos docentes, la misma escuela, pero creo que también esa estabilidad a veces a uno le aporta bastante, ¿no? Empieza uno a sentirse parte de la comunidad. Claro, y por eso te quería saber para preguntarte cómo fue tu experiencia pensando ya en secundaria, algo más constante, cómo fue tu relación con los profesores, las profesoras de allá, y cómo ves tú como el hecho de que tú hayas llegado quizás a lo que querías estudiar en base a esta misma comunicación con los profesores. ¿Tú crees que eso también influyó, que son importantes? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de alguna profesora o profesor que tuviste ahí en secundaria? Sí, claro. Yo me acuerdo que a mí en la secundaria me gustaba mucho mi clase de español. Llevábamos un año de Ya. español en cada grado y yo siempre apasionada de mi clase de español, me encantaba gramática, me encantaba ortografía, llegué a ir a concursos de ortografía porque pues de eso había concursos, entonces me gustaba mucho escribir, era algo que me gustaba mucho hacer. Mm, y recuerdo que en algún momento tuve alguna docente que me decía, oye, es que, ¿por qué no te vas a estudiar a otro lugar, no? Donde estaba mi secundaria, pues es un pueblo muy pequeño. Eh, y entonces me decía, oye, ¿por qué no intentas irte a estudiar el bachillerato a otra ciudad, a una escuela más grande, a otro sitio, ¿no? Como donde puedas empezar a buscar oportunidades. Obviamente, pues no era una opción en ese momento. Yo estaba muy chiquita, para mis papás igual tampoco era una opción como que yo me cambiara de ciudad a los 15 Ya. años. Eh, pero yo no, como que no vislumbraba quizás en ese momento que el hecho de que a mí me gustara tanto escribir, que a mí me gustara tanto un poco compartir con las personas desde lo escrito, iba a ser algo que me motivara en algún momento. Ahora que estoy estudiando medicina, el tema de escribir columnas, el tema de hacer contenido, a mí me gustaba la comunicación, pero quizás en ese momento dije, pues es para estudiar comunicación o periodismo o algo, cuando no, o sea, realmente es algo que puedes aplicar a todos lados. Entonces ahora que le dedico bastante tiempo
a esto, a hacer contenido, a escribir columnas, a trabajar material escrito para difundir información. Me acuerdo mucho de mis profesores de español de la secundaria que me decían, deberías estudiar comunicación, deberías hacer periodismo, se te da. Y en ese periodo, ¿en qué momento, yo me imagino que, no sé si habrá sido justo en el último año, pero en algún momento tú dijiste, ya, voy a estudiar eso? ¿Qué, qué fue lo que te hizo decidir estudiar medicina? Fue, fue otro docente. Yo creo que aquí sí tuvo Mm. una injerencia muy importante, otro docente. Em, yo ya estaba como orientada a que quería algo enfocado como a ciencias de la salud. Ya en mi último año de prepa dije, ok, quiero algo de ciencias de la salud, pero no sé qué. Y le tenía un poco de recelo a medicina por esta idea de que la gente te vende de, es que solo vas a poder dedicarte a la carrera y son un montón de años y es una carrera muy hostil y no sé qué. Entonces, como que yo decía, hoy medicina me da miedo, ¿no? No terminaba de afianzar la decisión de estudiar medicina, pese a que me llamaba mucho. Y recuerdo que en el último año, bueno, fue mi profesor por un par de años en la preparatoria, pero justo tenía una clase con él en mi último año de preparatoria y fue como un padrino para todos los que estábamos en el último año, porque dijo, miren, están por acabar la preparatoria, yo los veo muy perdidos, entonces, él siendo profesor de ciencias, o sea, y que su trabajo era darnos clases de anatomía, de biología, de cosas así, dijo, ¿saben qué? Me voy a mover, les voy a conseguir visitas a las universidades, voy a ver si puedo conseguir personas de las carreras que vengan a hablar con ustedes para que los ayude a orientarse un poco más. Y él particularmente era, bueno, es veterinario, pero antes de estudiar medicina veterinaria hizo un par de años de medicina humana. Ya. Entonces, conocía un poco la dinámica de la carrera. Recuerdo que él nos llevó a nuestra primera visita a una facultad de medicina. Él nos contó mucho de su historia y la verdad es que haber llevado ese acompañamiento y las clases justo de biología, de anatomía, de fisiología con él, creo que fueron las que a mí me cambiaron el chip y dije, es que a mí me encanta hacer esto. O sea, creo que esta es mi carrera y esto es lo que quiero hacer. Entonces, si a mí ahora me preguntan por culpa de quién estudié medicina, fue por culpa de mi profesor de biología de la preparatoria. Qué bueno, es una buena culpa esa. Entonces, Totalmente. No, y muy agradecida, la verdad. por eso, en realidad, mira, a veces la gente cree que uno está como coludido con el entrevistado. No, en verdad yo quería llevarte a esa pregunta porque yo siento que en verdad en algún momento siempre un profesor, una profesora es muy importante en la decisión. Por eso también esta posibilidad de hacer esta entrevista, porque yo me imagino que hay varios estudiantes que quieren estudiar medicina, pero en la casa no tienen a un médico que les diga realmente qué significa estudiar medicina. Y ahí es donde se encuentran con pueden ser algunas decepciones o al Ujú. revés, dependiendo siempre de lo que te diga el resto, también a esa edad influye en las decisiones. Entonces, por eso yo siento que los profesores tenemos esa doble como más que trabajo, una doble vocación de no solamente enseñar el contenido, es como enseñar algo más allá para que de alguna forma puedan decidir realmente lo que quieren estudiar. Acá en Chile te lo tengo que contar porque en todo es sabido acá en nuestro país que es muy difícil estudiar medicina. Es la carrera top en puntaje. Acá nosotros tenemos una prueba que se llama la prueba PAES, la Ujú. prueba de acceso a la educación superior, que tiene un máximo de 1000 puntos. Y en general las carreras de medicina están de 950 hacia arriba. O sea, hay mucha exigencia primero para entrar y también el mantenerse porque son varios años, hay hartas especializaciones, no hay mala universidad acá, hay muy buenas universidades, pero es una carrera muy difícil de optar y también hay que pagarla. O sea, también de alguna forma hay que pagar la educación superior y acá hay universidades estatales y privadas, uno puede optar a ciertos beneficios, pero en general
alumnos top de todos los liceos y las escuelas de Chile estudian medicina. Yo que te quería preguntar, así como es lo que te conté del país, más o menos, ¿qué es lo que pasa en México? ¿Cómo un estudiante de 17, 18 años llega a estudiar medicina? ¿Tiene que pasar por algún proceso? ¿Es más o menos parecido a lo que tenemos acá? ¿Y cómo se enfrenta con esta realidad de universidad? ¿Allá todo se paga, hay crédito, hay beca o es más difícil? Claro. Pues mira, afortunadamente en México la oferta académica a nivel universitario es muy, muy amplia. Creo que esa es una de las grandes ventajas que existen aquí. Sin embargo, el proceso de admisión es completamente reservado a cada universidad. Existen universidades públicas grandísimas con matrículas. Por ejemplo, aquí en México creo que el punto de referencia perfecto es, no sé, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como Una el muy alma mater conocida. mexicano, eh, que en su facultad de medicina reciben cada año a más de 1,000 alumnos, ¿no? Son matrículas muy Ah, eh, yo vengo de una escuela que es como como el segundo lugar, como el que va después de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, que tiene 3 facultades de medicina y recibe más o menos como 1,000 alumnos cada año. Entonces, aquí en México actualmente, y me voy a remitir a un dato que es medio inexacto porque no tenemos una fuente a ciencia cierta que nos diga cuántas escuelas de medicina hay, pero, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Acreditación para la Educación Médica tiene consideradas aproximadamente 160 escuelas de medicina dentro de México entre escuelas públicas y privadas. harto. Habitualmente, cada escuela tiene un proceso de admisión pues completamente individual, en donde puede incluir un examen de admisión de conocimientos teóricos, puede incluir conocimientos prácticos, puede tener requisitos específicos como el promedio o la calificación con la que se hayan graduado de la preparatoria. Eh, Ahora sí que cada universidad pone sus requisitos, es cuestión de que el estudiante de medicina pues vaya un poco como enfocando justo de estos requisitos cuáles cumple, si se quiere quedar en una escuela dentro de su estado, si quiere ir a una escuela, por ejemplo, aquí a la capital. Sin embargo, obviamente las que están consideradas pues entre las mejores escuelas de medicina aquí en el país pues son universidades privadas, ¿no? Porque tienen el recurso, tienen la infraestructura, tienen la Mm. capacidad, obviamente, de apostar a sus facultades, de darles más recursos a los estudiantes, pero estudiar medicina también es muy caro, ¿no? Si decides hacerlo como por la vía privada, es muy caro pagar una carrera de medicina, entonces lo cierto es que la mayoría de nosotros, pues quizás optamos un poco más por las universidades públicas, que digo, hay muchas cosas bien y muchas cosas mal dentro de la educación en México, pero pues poder acceder a una carrera prácticamente gratuita, sobre todo hablando de carreras como medicina, pues creo que es una gran, gran ventaja. Eso es súper importante más o menos contextualizarlo porque eso es lo que estaba viendo acá en mi computador. Tú dijiste 126 facultades de medicina, eso es harto, mucho en comparación con Chile, por ejemplo. No me atrevería a decir el número, pero aquí en Santiago deben haber unas 8 y es la capital de Chile, 8, 10 máximo. Porque es muy difícil que una universidad imparta medicina así como así, tiene que tener estas condiciones. Ustedes en México, aquí me sale que son 128 millones de habitantes, 128 millones, acá en Chile creo que somos 20, más que eso no. Entonces, y estamos repartidos, la mitad está acá en Santiago, 10 millones, que eso para México es poco. Entonces ahí es donde uno va como analizando la cantidad de población, cantidad de competencia también profesional Claro, y me llamó la atención eso del proceso, el acceso, porque acá en Chile hace unos años se intentó sacar esta prueba, vino la pandemia, así que fue imposible. Se intentó sacar la prueba porque se quiere llegar como a lo que tú contaste, que cada universidad tenga un acceso y que no haya una prueba para todos, porque al parecer, y eso son las malas prácticas, esa prueba es un negocio redondo, o sea, si es obligatorio darla para las mejores carreras acá en Chile y se paga, existen instituciones que se dedican solo a dar esa prueba. ya. Entonces,
es un negocio finalmente y la escuela le quita un poquito de poder porque las notas no son todo el porcentaje de ingresos. A mí me gustaría que fueran más, pero máximo 50-40% para ingresar. Lo demás, toda esta prueba que yo te digo que se llama la prueba PAES, ¿cómo allá yo postulo? Si yo quiero estudiar medicina en México, yo digo ya, yo quiero estudiar en esta institución. ¿Cómo, cuánto porcentaje tiene la secundaria, lo que tú hiciste en secundaria, y se puede postular a más de uno? ¿Cómo lo hago con el tema de si cada uno tiene distintos métodos para poder entrar, de ingreso? Ok, esto depende mucho de la escuela. Hay escuelas que dejan completamente de lado los antecedentes del estudiante. Particularmente para la carrera de medicina, sí llega a suceder que dentro de los requisitos, aquí habitualmente las calificaciones que se manejan pues sí, la escala de calificación de un estudiante en cualquier nivel de su educación la utilizamos de 0 a 10, ¿no? Ah, Eh, ya. entonces, en este rango, habitualmente piden un 8.5 de promedio mínimo dentro de la preparatoria, que es el nivel previo, para poder entrar. Pero no es un requisito de todas las universidades. Hay algunas que lo piden, hay algunas que no lo piden. Fuera de eso, la mayoría se centran en hacer exámenes de admisión en donde realmente el puntaje es más un criterio de referencia que se utiliza, pero las escuelas, sobre todo las públicas, dicen, bueno, si yo tengo para ofrecer 300 lugares a la generación de este año, voy a hacer este examen y los primeros 300 del examen son los que se van a quedar con estos lugares, ¿no? Entonces depende mucho también, varía de un año a otro los puntajes que se tengan que sacar dentro de los exámenes de admisión. La verdad es que una desventaja que yo veo, por ejemplo, poniéndolo en comparación con el sistema que tienen ustedes del examen PAES, es que pues realmente te pueden preguntar cosas distintas, los exámenes pueden tener enfoques Mm. distintos de acuerdo con las universidades y eso creo que de alguna manera también nos lleva a la otra pregunta que tenías, que es, tú puedes aplicar a todas las universidades que quieras, puedes aplicar a 100 universidades si quieres, si está dentro de tus posibilidades hacer 100 procesos de admisión y al final de cuentas la universidad dirá si te quedaste, si no te quedaste y tú decides si tomas o no el lugar que te están ofreciendo. Entonces esto facilita también un poco el que tú puedas tener como un plan A, un plan B, un plan C, en donde si no te aceptaron en la que era tu primera opción, pues bueno, intentas en una segunda opción y así sucesivamente. Mira, acá nos dice Paola, en Bolivia es como México, el estudiante egresado del colegio debe decidir dónde y qué estudiar. Entonces postula una carrera y universidad específica y da un examen de ingreso. El examen de ingreso, por ejemplo, en medicina, ¿qué, qué exámenes, qué pruebas son? Porque acá en Chile, todos los que salen de secundaria, que se llaman ciencia media, tienen que dar matemática y lenguaje obligatorio, y dependiendo del énfasis de la carrera que uno quiere estudiar, está la electiva de historia o electiva de ciencias. Y en esa prueba están las tres ciencias juntas. Por eso te digo que a veces es como muy, se van al extremo porque te preguntan de todo en 80 preguntas, de hecho. Tiene 80 preguntas y dura 2 horas 40. Entonces, es como la posibilidad que uno tiene para llegar a la educación superior. Allá, por ejemplo, lo que tuviste que hacer tú en medicina, ¿qué te preguntaban más? ¿Qué prueba es la que tú tenías que preparar de alguna forma? Pues mira, eh, yo hice 2 exámenes de admisión en 2 puntos distintos de la carrera. Ya igual es algo que te voy contando más adelante, pero el que fue mi primer proceso de admisión, recuerdo que nos dieron como un curso previo donde nos enseñaban, ellos le llamaban un curso de premedicina, nos enseñaban un poco sobre anatomía, fisiología, bases de biología, también vimos un poco. Eh, aprendimos, fue como un mini curso de lo que nosotros llamamos soporte vital básico, RCP, manejo de asfixias, cosas por el estilo.
Ah, pero Em, está algo práctico. sí, 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 ya era algo Ah, práctico. Y ya, no es entonces, teórico. este curso de premedicina se complementaba con un examen de conocimientos en donde recuerdo que era muy pequeño, o sea, comparado con el segundo examen de admisión que hice después, era un examen como de 100 preguntas que abordaba temas de español, em, cuestiones así como de gramática, de ortografía, de semántica. em, Venían matemáticas, matemáticas básicas, desde aritmética, álgebra, cálculo integral, cálculo diferencial. Em, Venían cosas de ciencias, biología, física y química, que son como las tres áreas generales que uno ve en bachillerato. Y, y esto fue todo. Eso era lo que venía en mi primer examen de admisión, pero la verdad es que eran muy pocas preguntas sobre ciencias, más que nada era español y matemáticas. Ya, eso es importante saberlo porque yo por lo menos creo que en términos más como de geografía, Latinoamérica, Hispanoamérica, el colegio, la escuela se ha ido perdiendo de alguna forma como importancia, interés, justamente por lo que dices tú, o sea, si hay una institución que no, que dice ya, no me importan las notas, no me importan las calificaciones, acá las calificaciones son de 1 a 7, eh, y si tampoco hay una exigencia o una entrevista acerca de qué es lo que has hecho tú en el currículum o en tu vida secundaria, yo encuentro un poco peligroso que la escuela se vuelva como solo un lugar para estar nomás, porque ¿qué es lo que pasa con los chiquillos de la edad entre 15 y 18 años? Que es lo que yo he visto, que ya en los últimos años de educación media acá, realmente les interesa, empiezan a estudiar. Si uno no tiene, si no tiene exigencia en sus notas, en sus calificaciones, no estudian prácticamente y se enfocan en los últimos 2 años para hacerlo. Y eso hace que el profesor y la profesora que está en la escuela sea más difícil llevar la Sí. clase. ¿Cómo ves tú el tema de ese mismo, la educación en México o tu experiencia, para no decir tanto México, la educación donde tú estás, se ve limitada en ese punto? ¿Tú crees que a lo mejor faltaría quizás darle más importancia a la educación secundaria para entrar a la universidad? Pues yo creo que es un tema que deja una perspectiva un poco agridulce, ¿no? Mm. Creo que en México durante mucho, mucho tiempo se hicieron grandes esfuerzos justo por hacer llegar la educación a todas las personas, al punto que en el intento de hacer llegar la educación a todas las personas y bajo la premisa constitucional de nuestro Mm. país de que la educación es un derecho de todos, se vuelve tan un derecho de todos que realmente no tienes que hacer nada del otro mundo para conseguirla. Entonces, eh, Entiendo. digo, hay universidades, por ejemplo, privadas de mucho prestigio que, aunque pues subsistan de un recurso económico que pagan sus estudiantes, pues tienen la posibilidad y obviamente su renombre y su demanda les da para decir solo a estos alumnos y los demás no me interesan. Pero eso también se ha convertido, por ejemplo, en universidades que funcionan por negocio, en Ah, donde todos los alumnos que no entran a las universidades públicas porque ya no hay lugar, que no entran a las universidades privadas de alto renombre porque no mm, alcanzaron el promedio, porque no pasaron el examen, entonces yo les voy a ofrecer a un costo accesible, a un examen simple de distancia, el lugar que necesitan para estudiar la carrera que quieran estudiar, porque hasta eso claro. también llegan a ofertar medicina. Entonces, creo que es un poco complejo, porque sí, ¿no? El estudiante de alguna manera podemos llegar al punto de decir, pues yo lo estoy pagando, ¿no? Es mi derecho a estudiar, yo me merezco la carrera y quizás el hecho de no haber tenido que trabajar tanto por conseguir el lugar, de no haber batallado tanto por encontrar ese espacio para estudiar, pues sí puede hacer que nos volvamos de pronto ingratos, ¿no? Con este derecho a la educación que tenemos y decir, pues
si está al alcance de mi mano, qué tanto valor pueda tener cuando en realidad creo que tiene mucho valor y a veces no sabemos verlo por tener un acceso tan fácil a él. Y eso, la UNAM, por ejemplo, ¿es pública o privada? La UNAM es pública ¿No? Y el instituto donde estás tú también. también. Ya. Sí, porque acá las universidades privadas acá en Chile de a poco han tenido más renombre, de a poco han sido bien buenas en el camino, porque igual ofrecen carreras bastante interesantes y hay unas que son de muy renombre a nivel internacional. Sin embargo, las universidades que más los alumnos postulan son a las estatales porque siguen siendo las mejores, las que tienen más tradición, las que después cuando uno sale de la carrera, los que los empleadores prefieren. Eh, hay algunas carreras, por ejemplo, en universidades privadas que son mejores que otras, pero son bien contadas. De hecho, medicina acá, por lo menos en Chile, está la Universidad Católica, Universidad de Chile, USACH, y después vienen las otras universidades privadas, dos o tres más. Pero tampoco hay tanta posibilidad, hay tanto, como hay tantas vacantes para eso. Eh, Cuando tú entraste a la universidad, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cuál fue lo primero que te impactó acerca de llegar de secundaria a la universidad, tanto positivo como negativamente? Cuando llegaste ya a empezar tu primer año o tu segundo año, ¿dónde está la comparación en México, por lo menos? Uy, es algo de lo que platico mucho en redes porque creo que al menos en medicina este cambio que vives de venir del bachillerato em, como un estudiante, digo, tiene mucho la idea, ¿no? De que el que llega a medicina es porque le va bien en la escuela, porque eres el que Claro. tiene muy buen promedio, porque te gusta estudiar, porque, ¿no? De alguna manera creo que mucha gente espera cosas de ti cuando te apoya para Mm. estudiar medicina. Y creo que el primer impacto positivo o negativo creo que es raro, después lo percibes distinto, pero el primer impacto que sufres cuando llegas a la carrera de medicina creo que es darte cuenta de que no eres tan listo como pensabas que eras, ¿no? Y no es que Coincido, no seas listo. coincido. A Sí. veces sientes, en esos primeros años de carrera dices, ok, no era tan listo como yo pensaba. En realidad creo que no es un tema de inteligencia, creo que es justo el adaptarte a un nuevo estilo de vida, a un nuevo estilo de educación, porque dista mucho la educación médica de la educación básica, de la educación media superior. Eh, y esa es una, ¿no? Entonces, constantemente estás en esta situación de no importa cuánto estudies, parece que nunca sabes lo suficiente, parece que Mm. nunca vas a saber todo lo que el examen te está preguntando. Y se vuelve algo frustrante, ¿no? Los primeros años, creo que después te acostumbras y ya ni te lo tomas personal. Pero sí, esa es una. La segunda creo que es el ambiente. El ambiente de la educación médica es muy jerárquico, es hasta cierto punto muy autoritario, ¿no? Entonces, la persona que te está enseñando, el médico que está a cargo de ti, obviamente siempre va a ser una figura de respeto absoluto al que no le puedes cuestionar nada, al que si le molesta la pregunta que le hiciste, pues te tienes que disculpar por haberlo preguntado, si a veces son cosas como muy ridículas que desgraciadamente pues hemos perpetuado en la cultura de la educación médica porque no sé, la verdad no sé por qué las hemos dejado de existir, pero eh, sí pasa mucho. El ambiente y ¿qué más? Yo creo que la convivencia, ¿no? La convivencia que tienes con tus compañeros también se torna un poco distinta por algo con lo que yo estoy completamente en desacuerdo y es el hecho de que desde que llegas te empiezan a meter esta idea de que las personas a tu alrededor, que tus compañeros son tu competencia, que todo lo que hagan Ya. ellos es un ataque directo a tus planes a futuro, que todo lo que hagas tú con ellos es un ataque directo a sus planes a futuro, cuando en realidad, pues digo, ya llegamos todos aquí, hay lugar para todos, quizás no para todos en el mismo sitio, pero va a haber lugar para todos. Entonces,
sí llegas también a un espacio donde se percibe mucha competencia, donde se percibe incluso hasta cierta hostilidad con los compañeros, porque obviamente todo el mundo quiere ser el mejor, todo el mundo quiere demostrar que sabe más, que es el mejor preparado. Y esto muchas veces también pues causa un impacto importante cuando vienes de un bachillerato donde tienes amigos, donde te llevas bien con todos, donde realmente pues todos van a salir y van a ir a distintos sitios, ¿no? Entonces como que el tema de la competencia no está tan marcado. Entre paréntesis, porque han preguntado dos veces, esta entrevista, este capítulo se va a subir a YouTube por si acaso, ya porque están preguntando que dónde lo pueden encontrar. En ese mismo sentido, porque acá es algo similar. La verdad que a mí me pasó exactamente lo mismo cuando entré a física, que tampoco sabía qué es lo que iba a hacer estudiando física. Y también me encontré con esa sensación de que no era tan inteligente, no sabía tanto como yo creía. Y eso también se va produciendo como un desafío personal que uno va como saltando obstáculos que en ningún lado te han enseñado. Porque uno que ha venido de una familia tradicional, mis papás por lo menos no fueron universitarios, entonces no había como ese consejo de lo que podría pasar. Yo solamente veía a mis hermanos o algunos amigos por ahí que sufrían estando en algunos ramos, y también uno no entiende, si uno elige una carrera, ¿por qué tiene que sufrir? Claro. Entonces, claro, uno va entendiendo que es un proceso también más exigente y tiene que ver mucho con la persona, la personalidad, más que con el intelecto, más, una cosa más psicológica, que obviamente en mi época, yo tengo 40 años, no había una preparación psicológica, sino que la meta era entrar a la universidad. Eh, ¿Cómo lo viste tú con el tema justamente de eso, la parte psicológica de un estudiante de medicina? Entran 1000, ¿cuántos salen? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos son los que logran pasar todas esas vallas? Tú dijiste que estabas desde 2017 estudiando, Ujú. son 8 años. Son 8 años y dices que el último año que tienes, yo entiendo que los médicos estudian toda la vida, se especializan siempre, hay que estar constantemente como actualizándose de toda la tecnología que existe en medicina, y uno también confía en los médicos. Yo confío en una médico porque obviamente me va a ayudar a mi salud, y uno siempre quiere algo más, casi como un superhéroe. Necesito la fórmula para sentirme mejor. En el proceso de convertirte de estudiante de medicina y en estos 8 años, ¿cómo viste tú alrededor el comportamiento de tus compañeros y cómo se fue dando esto de que entran 1000 y salen cuántos? Más o menos si nos puede explicar si es que es parecido a lo que pasa acá. Sí, claro. Pues bueno, yo de una observación personal, yo recuerdo que en el primer año de la carrera, em, en mi grupo, bueno, de mi primer ingreso éramos una generación de 60 alumnos aproximadamente, éramos dos grupos de 30 alumnos más o menos. Después del primer semestre de la carrera, en mi grupo al menos quedábamos como 23. O sea, 7 personas se fueron por voluntad propia durante el Ya. primer semestre de la carrera, dijeron esto no es lo mío. Después recuerdo que algunos me los topé en el mismo campus, misma universidad, pero otra carrera. Eh, Eligieron la paz mental y dijeron yo con permiso. Eh, Sin embargo, se tiene estimado, por ejemplo, que México gradúa cada año aproximadamente de 20 a 25 mil médicos de todas las escuelas, de todas las universidades a lo largo y ancho del país. Considerando, yo lo voy a poner pues así sobre la mesa, que teniendo universidades tan grandes como la UNAM, que inician generaciones de 1,200 estudiantes cada año, pues cuántos inician cada año en todas las escuelas para que solo se gradúen de 20 a 25 mil. Claro. Entonces, creo que la tasa de deserción que tiene medicina es bastante alta, eso es un hecho, y no es algo que activamente se busque combatir por parte de las instituciones. ¿Por qué? Porque, pues,
los procesos de admisión son un negocio, las Exacto. Ujú. colegiaturas de los primeros semestres son un negocio, y al final de cuentas se tiene quizás esta pues leyenda urbana dentro de todas las universidades que vas a tener materias filtro, materias Sí. que son justo para que una parte pues se rezague, y ya sea que se ponga a repetir semestres o que se arte y se cambie de carrera, y pues el resto, que es para los que tienen genuinamente el aforo y el recurso y el lugar, pues sean los que puedan continuar dentro de la carrera. Y en ese mismo proceso, cuando tú dijiste esos ramos o esa materia filtro, que aquí también lo hay, sobre todo en el primer año, a ti personalmente, ¿cuál es la que más te ha costado, la que más te costó, la que tú dijiste, ya, aquí me recuerdo? ¿Cómo fue ese tema? Porque uno también, cuando uno ingresa a algo que le gusta y a estas carreras científicas que compartimos de alguna forma, generalmente nos va bien en el colegio, nos va bien en esa área. Y yo por lo menos conocí los rojos, aquí se les dice rojo a las notas insuficientes, las malas notas de la universidad. Y es un tema que uno le baja la autoestima. Uno realmente se pregunta si es bueno o no en esto. ¿Qué te pasó más de alguna vez? Sí, ¿Qué ramo en particular sí, sí. tuviste que pasar? Híjoles, me pasó un par de veces, la verdad. Yo conocí los rojos con bioquímica. Ah, Bioquímica ah, creo que es una de las materias como que a todos nos persiguen nuestras pesadillas, al menos de los que estudiamos medicina. Y recuerdo que también la pasé bastante mal con microbiología. Microbiología fue una de las que me tuvo llorando. Em, Tengo la fortuna, tuve la suerte, yo creo, fue una especie de milagro o algo así, que no me tocó pasar por ningún examen extraordinario o tener que volver a rendir un examen fuera del periodo ordinario, pero sí, o sea, llegó un punto en donde dije, estoy con la calificación mínima probatoria, no me importa, ya solo quiero salir de aquí, ya no me quiero pelear con esto. y tú ya estás 8 años estudiando medicina, Así ¿cierto? es. Ya, ¿cómo fue el interés? Disculpa, que estaba mirando, me mandaron el número de acá en Chile. En Chile es muy menor, 2.600 egresados por año. Muy menor, porque obviamente tiene que ver con la cantidad de personas Claro, también sí. del país. ¿Por qué tu Instagram, por qué tú quieres comunicar como el lado, se podría decir el lado B de la medicina, como el tema de los tratos de esta asociación que también me llamó la atención cuando me dijiste que había una asociación mexicana de médicos en formación, que es como algo ya más eh, eh, general, no es solamente de una universidad o de un solo instituto. ¿Qué pasa con el tema de esa misma violencia que se ocurre en la carrera? ¿A qué se puede enfrentar un estudiante de medicina que ya, como tú, va en séptimo, octavo año? Claro. Pues ahora sí que el catálogo de malos tratos dentro de la carrera de medicina, que yo estoy segura que habrá otras carreras que no están exentas de vivir casos de violencia, pero particularmente dentro de medicina está muy arraigado el aceptar este tipo de conductas. Van desde lo que te puede pasar en un salón de clases en tus primeros días, en donde no supiste qué contestarle al docente cuando te lo preguntó, o le contestaste y le contestaste incorrectamente. Y entonces en ese momento puede venir una letanía de descalificaciones, de humillaciones enfrente de todo el salón de clases, ¿no? En donde no te mereces estar allí, en donde eres un tonto, eres un burro, a veces hasta con palabras altisonantes, que yo creo que es como un evento que a todos nos tocó o vivir o ver que le pasara a alguien más. Mm. Y desgraciadamente hasta cosas que van avanzando y se van traspolando cuando llegas por primera vez a rotar a un hospital, cuando llegas por primera vez a tener tus prácticas en una clínica, en un consultorio, en donde te das cuenta que esa violencia sí va avanzando, en donde se puede volver violencia física,
en donde se puede volver amenazas, amenazas de atentar contra tu integridad, en donde Wow. desgraciadamente para las doctoras es un tema de acoso sexual, un tema de acoso laboral importante, y que pues desgraciadamente han llevado a casos como el que ahora está sonando mucho, que fue el suicidio de una médico residente en Colombia debido al acoso que recibía por parte de sus compañeros, por parte de sus médicos adscritos. Entonces, pues bueno, obviamente es un foco rojo que por muchas generaciones al médico se le dijo, pues es parte de, ¿no? Te toca aguantar. El día que tú salgas, el día que ya no seas el que está aprendiendo, sino el que está enseñando, pues vas a dejar de estar en esa dinámica, pero pues se termina volviendo un ciclo, porque entonces dejas de vivirlo y comienzas a ejecutarlo, ¿no? El que era violentado en su formación, ahora se convierte en el violentador en el momento en el que tiene personas a su cargo. Y para nosotros, pues obviamente, conforme iban avanzando las generaciones, se empezó a volver importante el decir, es que no está bien. O sea, si no ocurre en otros lados, ¿por qué tiene que ocurrir aquí? Si no lo aceptarían en otras áreas, si no lo aceptarían en otras carreras, ¿por qué nosotros sí lo aceptamos? Y obviamente ha sido un estira y afloja todo el tiempo, ¿no? Porque es imposible cambiar la idiosincrasia de un día para otro, pero al menos creo que sí se volvió una causa y un proyecto para muchas comunidades de estudiantes que dijeron, queremos hacer las cosas diferentes, pero hay que empezar por visibilizarlo. Y eso, tú, de alguna forma, de manera personal, por el hecho de ser mujer, ¿has tenido mucha discriminación en tu carrera? ¿Con tus profesores, con el hecho de que a lo mejor, desde el punto de vista médico, que es mucho más, no sé cómo decirlo, acá se dice cuadrado, o Claro. sabe o no sabe, o sabe o no sabe, ¿se respeta más a un médico hombre que a una mujer? Desgraciadamente sí. México sigue siendo un país pues muy machista, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo te mentiría si te dijera, a mí directamente en algún momento me han violentado abiertamente. La verdad es que no, a mí no me tocó. Pero sí me tocó estar en un salón de clases en donde una compañera respondió mal una pregunta y el profesor le sugirió, porque lo dijo en tono de sugerencia, que dejara la bata en su lugar y que fuera por un chicle, por una goma de mascar y se parara en una esquina porque le iba a Chuta, ir mejor haciendo eso que de doctora. Yo en ese momento me quedé así como, wow, o wow. sea, sí, Eso, me acuerdo la frase de un físico que decía, la inteligencia no tiene nada que ver con los estudios, porque uno puede tener un doctorado y ser estúpido al mismo tiempo. desgraciadamente, desgraciadamente sí. Y obviamente hay otro tipo de cosas, otro tipo de violencias a las que también te expones como mujer, ¿no? Llegas a un hospital y entonces tienes médicos de mayor jerarquía que tú, en donde constantemente pues te están invitando a salir, en donde constantemente están haciendo como propuestas sugerentes, en donde obviamente no te sientes cómoda porque se supone que deberías estar en un espacio profesional seguro, pero Exacto. sabes que el hecho de que estas dinámicas de poder que se crean y que se alientan dentro de la formación médica, pues les hace pensar que si no obtienen una respuesta favorable, si no obtienen lo que están buscando, pues entonces se puede tornar ya violento. Entonces, Eso, eh, es que eso, lo que tú dices es muy importante porque yo tengo ya pensando, mire, van a ser las 9, pero nos queda un poquito. Yo tengo muchas alumnas. Yo trabajo en un liceo acá en Chile que tiene 1.300 alumnos y la mitad son mujeres. Obviamente yo no puedo aconsejarles cosas, no puedo decirles porque yo también nunca me he sentido violentado por otra persona en la calle o en mi carrera. Nadie me ha dicho y nadie me ha acosado tampoco por el hecho también que acá en Chile todavía hay sectores muy machistas, pero mis alumnas sí, son muy chiquititas y ya en la calle están viviendo situaciones complicadas y que si no hay una preparación psicológica como más fuerte van a pasar quizás este proceso, quieren estudiar medicina, lo logran y se encuentran con esto. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué le aconsejas a estas personas
como a tu compañera que vivió esta violencia, ¿cómo se tienen que preparar? ¿Qué tienen que decir? ¿Cuál es la herramienta que ustedes como mujer tienen para poder defenderse de alguna forma cuando pasan estas situaciones? Claro. Pues ahora sí que están las vías oficiales y las no oficiales, ¿no? Un Mm. poco, creo que parte de donde nace el trabajo que hace AMEF como Asociación de Estudiantes de Medicina, que hace otras organizaciones aliadas como el Colectivo Médicos en Formación con el que también tuve oportunidad de trabajar, es una, enseñarle a los estudiantes que no deben tener miedo, ¿no? Que tienen autoridades y que si alguien los está violentando en el contexto que sea, tienen una autoridad a la que deben recurrir y a la que deben reportar. No es que no haya quien les haga caso, no es que no haya quien atienda, es que nos da miedo decirlo. Claro, Entonces, lo primero es como empezar a romper este silencio y este miedo que se nos inculca a que si te dijeron, si te hicieron, si te violentaron, necesitas decirlo, porque lo que no se habla no existe. Y los directivos de exacto. una institución van a seguir pensando que todo está en orden con sus docentes si tú no les dices qué es lo que te pasó. Eh, Posteriormente, ya cuando hemos visto que esto no funciona, que las autoridades no toman cartas en el asunto, porque desgraciadamente sí siguen instituciones que Mm. encubren estos casos, pues tienen organismos que ayudan a visibilizarlo. Parte de lo que hace la Asociación de Médicos en Formación, de lo que hace el colectivo es, si tienes un caso que nadie te escuchó y que nadie quiso hacer algo al respecto, pues bueno, vamos a hacer que se escuche. Eh, entonces, un poco desde la rama del activismo, desde la rama de las redes sociales, pues empezamos a darle difusión a los casos porque a veces es la presión social. Durante el tiempo que trabajé en la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, pues tuve oportunidad de trabajar también con estudiantes que tienen una organización homóloga en Chile que se llaman IMSA Chile, ahora Ah, que los mira, recuerdo. no lo sabía. También son una organización de estudiantes de medicina y que están exactamente pues en ese mismo, como en esa misma línea. Entonces que si en algún momento se llegan a sentir pues desorientados, que no sepan cómo proceder, seguramente ellos también pueden por ahí brindarles algo de orientación. Tú ahora terminas como la medicina general y vas a una especialidad. Ese es el plan, Y también hay especialidades que pueden ser marcadas más por hombres y por mujeres, definitivamente, como cuáles, por ejemplo. definitivamente. Justo en estos días tenía oportunidad de charlar con un doctor, traumatólogo y ortopedista, eh, que me contaba que en su tiempo, en la sede hospitalaria en la que él realizaba la especialidad, tenían la política de no aceptar mujeres para hacer trauma y ortopedia, aunque llegaran Por una razón por ser lógica, mujeres. nada. Ya, wow. Ellos decían en esta sede no entran mujeres a traumatología y ortopedia. Podían ser doctoras brillantes con el mejor de los promedios, con un currículum increíble, y ellos decían, es mujer, no hay lugar. Entonces, las especialidades quirúrgicas, desgraciadamente, adolecen mucho de este tipo de, pues, de malas prácticas. Son espacios bastante hostiles para las mujeres. Creo que ya no son inaccesibles y eso es un paso adelante, pero sí siguen siendo espacios hostiles hacia las mujeres, ¿no? Eh, Casos en donde justo el acoso se vuelve muy presente, en donde el tema de que pues las mujeres siempre tienen que demostrar un poco más para que se Mm. les tome en cuenta de la misma manera que sus compañeros hombres. Eh, Desgraciadamente este tipo de inequidades en donde tienes a una mujer de casi 30 años que sigue haciendo una especialidad médica, que si se embaraza, pues no le dan un permiso de maternidad. Si tiene un parto, Mm, no no hay tiene un apoyo. acceso decente a poder tener sus días posparto, en donde realmente cosas tan básicas como derechos laborales no se tienen. Y digo, no se tienen ni para hombres ni para mujeres, pero creo que las mujeres, pues
tienen el camino un poco más difícil porque si bien se trata de maternidad, si bien se trata de la familia, pues muchas veces tienen que estar un poco más presentes por la cultura que tenemos aquí en México. Exacto. No sé, aquí es algo muy similar y por eso te lo pregunto, porque el, acá yo por lo menos siempre he tratado de entender un poquito más allá en mi rol de profesor y de científico en algún momento, cómo personas, porque acá en Chile hubo un caso hace muy poco de un médico de un muy alto rango, muy especialista en la parte de oncología, pero que abusaba de sus pacientes. Entonces uno dice, ¿cómo una persona tan inteligente, con tanto estudio, como esta carrera que es tan exigente y como tú vas en el octavo año, imagínate, acá en Chile ya tendría dos carreras con 8 años de estudio? Eh, ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, se supone que estas personas deberían estar en otro nivel, hay un nivel intelectual supuestamente superior, el objetivo de un médico es justamente sanar a las personas, así como el profesor educa, el médico sana, y si no encuentra la cura, investiga. Entonces, ¿qué crees tú de por qué el nivel intelectual es tan alto, pero aún así se cae en lo tan básico que tú nos estás contando de que hay acoso, siendo que ellos perfectamente podrían estar dedicando su tiempo a otras cosas? Híjoles, creo que es multifactorial. Creo es multifactorial, pero al final de cuentas, creces, ¿no? Es algo que creces viendo, ¿no? Te formas como médico viendo cosas que no están bien. Y te formas como médico escuchando a la gente justificarlo. Y Mm. escuchas a la gente justificarlo mientras lo estás viviendo. Entonces, yo la verdad es que no veo en un sistema que se mantiene siendo violento, en un sistema que se mantiene ejerciendo esta presión psicológica, y no me refiero a la presión psicológica de la exigencia de la carrera, porque la carrera de por sí ya tiene sus altibajos, de por sí ya Exacto. tiene sus dificultades, estás lidiando con la vida de las personas, pero que además, por el simple gusto de otra gente, hacerlo más difícil y agregarle estas barreras y esta lucha constante con el cómo me tratan, cómo me hablan, cómo me hacen sentir, cómo lo vuelven todavía más complejo. No creo que una persona honestamente pueda salir íntegra Mm. psicoemocionalmente de un proceso así. Creo que para muchos en algún momento fue, esto es algo que tengo que llevar a hablar con un terapeuta, ¿no? Porque el comerte, la forma en la que muchas veces te sientes en el proceso de convertirte en médico, pues te desgasta y creo que es la razón por la que muchas personas eventualmente su manera de procesar la manera en la que se sintieron es haciéndosela sentir a otros, pero la verdad es que no le veo sentido. Sí, te lo preguntaba porque también me pasa a mí también. Me pasa también que veo hartas cosas, sobre todo en Latinoamérica, cosas que van pasando de personas que uno no espera que lo hagan. De hecho, me cuesta decir que un camino viable para ser una buena persona y ser realmente lo que uno quiere ser en la vida, es estudiar. Entonces se me caen algunos argumentos cuando pasan estas cosas, cuando sale en la televisión un médico de alto renombre, pero abusador, cuando hay ingenieros, abogados que están robando, que son abusadores en su casa. Entonces, como que uno, claro, uno dice, estas personas que supuestamente tienen otro nivel, igual caen en faltar, y yo creo que quizás en faltar a la sociedad, y yo creo que quizás a lo mejor también es un asunto que tanto en México como en Chile deberíamos empezar quizás a estudiar desde más chiquitito, preparar a los niños, a los jóvenes, en que de verdad que somos, eh, podemos ser distintos biológicamente, pero somos iguales como personas. Es una de las cosas que también he tratado de fomentar en lo que me toca a mí, pero ha sido complicado. Es complicado llegar a que los demás entiendan de que en verdad todos tenemos el mismo cerebro, tenemos el mismo, podemos tener la misma inteligencia, aunque me lo rebatan
otras personas a nivel histórico, claro, por historia claramente hay hombres más destacados, pero no significa que el cerebro sea distinto, o sea, tenemos las mismas capacidades y quisiera, ya terminando ya, porque te he robado mucho tiempo, no sé, No pasa nada. eh, que de alguna forma tú pudieses dar como el mensaje a las niñas, a los niños que ahora están pensando en estudiar medicina, un mensaje acerca de esto mismo, de la educación, de la preparación, de lo que les va a enfrentar en el camino, la realidad, el proceso que tú has vivido y finalmente si eres feliz con lo que optaste o no, para también obviamente darle sentido a este proyecto que se llama justamente Educar y Liberar, donde la educación, creo yo, es la forma de ser feliz. ¿Qué crees tú y el mensaje que nos puedes dar? Uy, pues la verdad es que la medicina es maravillosa. Es maravillosa porque haces muchas cosas. Te deja ser muchas cosas. La medicina te deja ser médico, pero también te deja ser maestro, también te deja ser alumno, también te deja ser hasta un poco de terapeuta, un poco de artista, un poco de muchas cosas, porque al final de cuentas llegas a la vida de las personas y te toca pues apoyarlas en su proceso de sanación y muchas veces su proceso de sanación no solo tiene que ver con lo físico. Mm, entonces, si alguien quiere estudiar medicina, de verdad es una carrera hermosa, es una carrera con muchos retos y con áreas de oportunidad de verdad grandísimas porque desgraciadamente se viciaron en algún momento y Sí, no se rescataron a tiempo, pero al menos para mí, el encontrarme con estas áreas de oportunidad y con estas problemáticas que hoy son enormes, más que una decepción, más que una frustración, creo que se volvieron en el motor de decir, quiero hacer activismo, ¿no? Quiero mm, visibilizar esto. Y eso afortunadamente, pues hoy creo que le ha dado mucho empuje a que los estudiantes de medicina sepan que sí tienen el poder de hacer las cosas diferentes. Hay batallas que no vale la pena pelear, claramente. Hay cosas que no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero el poner nuestro granito de arena y el decir, yo quiero ser diferente, yo quiero ser el médico que se centra en sus pacientes, yo quiero ser el médico que le enseña a sus alumnos, el médico que está allí para la sociedad, creo que ya hace una diferencia importante y así, médico por médico, estudiante por estudiante, mm. podemos cambiar la manera en la que le llega la salud a las personas. Bueno, es más o menos lo que también pienso y te agradezco tu tiempo y tu mensaje. No por nada también mis tres primeros capítulos han sido entrevistas a mujeres, porque también me interesa que haya más modelos de enseñanza y también de vida. Yo sé que es súper difícil cuando uno, entender cuando uno es hombre y no le ha pasado nada, porque en verdad es lo que yo le hablo a mis alumnas. Y por eso también agradezco tu tiempo para estas preguntas, ojalá te haya sentido cómoda también para ver este proceso, porque es un ejemplo que tú puedes dar también a esas miles de mujeres que a lo mejor quieren estudiar medicina y se enfrentan a estos problemas en el camino, se preparan mucho en la inteligencia de conceptos, de contenido, pero la otra inteligencia también es importante. Eh, También saludar a todos los mensajes que he visto, Carlita también, hola, que hay mucho apoyo también en términos de entrevistar, también visibilizar a mujeres importantes en Latinoamérica, en este caso México, Norteamérica. Y independiente de la distancia, se repiten muchas cosas. Lo que tú hablaste de tu experiencia acá en Chile, sobre todo en Santiago también, es muy común. Cosas buenas, cosas malas que hay que cambiar. Yo- Así que agradezco tu tiempo, que sigan en @genoatípica_md, porque ahí van a encontrar más material acerca de lo que justamente tú, como tú te presentaste, activista y creadora de contenido en educación médica libre de violencia, que es súper importante entenderlo. A veces uno desde la ignorancia siente que los médicos tienen la vida resuelta. O sea, son unos dioses que tienen mucho dinero, que son felices, que pueden hacer muchas cosas,
Y claro, pues ahora tú visibilizaste que no es tan así, hay un sacrificio, eh, también hay un soporte psicológico importante, sobre todo a las mujeres que quieren ser médicos. Así que solo agradecimiento por mi parte y no sé si quieres dar una última frase para despedirnos. No, mil gracias a ti, profe, por la invitación. De verdad ha sido un placer charlar contigo. Gracias por dar el espacio para poder platicar de estas cosas y poderlas compartir con las personas que estén interesadas en conocer más. Yo estoy a sus órdenes. Me encuentran como @genoatípicamd aquí en Instagram, en TikTok, y estoy de verdad a la orden para cualquier cosa en la que podamos apoyar. Ya, pues muchas gracias. Lo mismo que acá, pues si necesitan cualquier cosa de educación, acá estamos dispuestos a colaborar. Así que muchas gracias, te mando un abrazo, Muchas que estén bien y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta Gracias. luego. Bien, ahora recién tuvimos esta entrevista con Rocío González González, gracias a todos los que estuvieron escuchando atentamente. Hay algunos mensajes que ustedes vieron que no era necesario decirlos, pero la mayoría escuchó atentamente y hay varios que se mantuvieron también en conexión. Eh, Gracias, Clemente, por tus palabras. Un alumno mío ahí que tiene unas palabras bien bonitas. Esa es la idea. La idea es que uno estudie algo, que uno sea feliz en lo que estudió, en la profesión, y los profesores, principalmente las profesoras y los profesores, tenemos esta posibilidad de visibilizar estas carreras. Tanto que hablamos también de que la educación superior es uno de los caminos, no el único, pero es uno de los caminos que te puede asegurar algo. Se dieron cuenta que independiente de la carrera, todavía hay vallas que uno tiene que ir pasando año a año. Así que para eso estamos también acá los profesores que queremos que nuestros estudiantes lleguen a la universidad. Gracias, Pedro, mi hermano ahí, que es farmacéutico. Gracias por escuchar también y que ojalá se vayan motivando otros jóvenes para llegar a lo que quieren ser. Eso es lo importante. Pero para llegar a eso tienen que conocerse. Y el rol de la familia es súper importante. Así que vamos a estar también conversando de esto en el capítulo 4 donde tengo también otra invitada, mujer también, pero chilena. Pasamos ya de Chile, Colombia, hoy día México, volvemos a nuestro país con una invitada que se llama Carolina Telles y vive en el sur, ella es médico veterinario. Estudió medicina veterinaria Carolina, que nos va a estar acompañando este jueves en 2 días más, pero también dedica su tiempo, y ahí nos va a contar porque parece que su tiempo casi completo lo dedica también al arte. Entonces uno espera también que la parte de la ciencia sea un camino seguro, una carrera como veterinaria sea como el trabajo que uno puede tener, pero resulta que Carolina también es artista, pinta unos cuadros muy lindos y se dedica también, tiene una entrada económica con eso. Entonces, de eso quiero también conversar y conocer a esta profesional que se dedica a la medicina y al arte. Así que nos vemos este jueves en el capítulo 4 del proyecto Educar es Liberar. Gracias a la conexión y a los patrocinadores de este capítulo. Y nos vemos el jueves a las 8 de la noche, 20 horas, horario de Chile. Muchas gracias, que estén bien. Saludos a Argentina, México, Uruguay, Bolivia, todos los que se conectaron. Recuerden siempre que educar es liberar. Nos vemos.